Hola, bienvenidos, bienvenidas todos, todas, a este nuevo episodio del podcast de Mi Vida de Madre. Yo estoy muy contenta de haber regresado a los micrófonos y sobre todo de compartir este espacio con personas con las que coincido, que creo que tienen mucho que aportarnos, mucho que decir también. Hoy, por ejemplo, invité a Jesús. Jesús es diseñador, es fotógrafo, pero también es creador de contenido de nuevas masculinidades. Entonces creo que estamos como en el mismo canal, Jesús, ¿no? Tú hablándole a los hombres, yo le hablo a las mujeres, pero me contestan más los hombres, ¿no? ¿Cómo estás, Jesús? Muchas gracias por venir acá. No, hombre, muchas gracias a ti por invitarme. Ya por fin nos conocemos, viviendo Ya, en la misma ciudad, ya por fin sí, se nos hizo. Sí hablo digo, al inicio sí creo que mi contenido era de nuevas masculinidades. Ahorita me costaría a adherirme a esa etiqueta un poquito, ok. pero digo, ya en la plática a lo mejor te diré como por qué. Pero sí trato de llegar a los hombres, trato de llegar pues, también a las mujeres, incluso, por ejemplo, recientemente me he dado cuenta que, por ejemplo, la gente no binaria, las personas trans también como que resuenan un poquito con mi contenido, pero sí creo que me pasa contrario a ti. Creo que yo le trato de hablar a los hombres y recibo más retroalimentación de las mujeres. Sí, Entonces, sí es un tema extraño ahí, esa onda del público que te responde. sí, totalmente. Y me he dado cuenta en muchas cuentas que están hombres hablando de masculinidades, que el público termina siendo mujeres, ¿no? O sea, Jesús y yo nos conocimos en TikTok, ahí había grupos donde compartíamos, nos peleábamos también muchísimo. Sí, claro. Hubo muchas peleas en esos chats, porque definitivamente en las posturas que estamos nosotros, a veces no coincidimos en todo, ¿no? O sea, el diálogo se hace muy extenso, las formas de ver las cosas también muy diferentes. Y sí me he dado cuenta que a los chavos que hacen esos contenidos le siguen más mujeres, ¿no? O sea, Sí. hombres que están hablando de paternidades, los siguen mamás, ¿no? O sea, mujeres que lo que esperan es que sus vatos puedan ver, ¿no? Lo que ellas están viendo y les comparten y ellas son las que interactúan. ¿Qué es lo que se te ha hecho más difícil de estos temas, Jesús? Creo que creo que muy al inicio, la parte más difícil era, o sea, lo que me costó mucho trabajo fue desentenderme un poquito como de esta cuestión personal de que como que yo no entendía que muchas de las cosas, por ejemplo, cuando me llovía hate, realmente no tenía que ver con lo que yo estaba diciendo específicamente, sino como esas personas lo recibían. Sí, por ejemplo, en algún momento, en ese momento era mi novia, pero mi esposa me dijo, oye, creo que si le bajas un poquito como a la hostilidad, este, pues a lo mejor no vas a recibir esa respuesta, ¿no? Y sí le bajé como a la hostilidad en la forma en la que me comunicaba, también por un tema de que como que a mi esposa no le gustaba ver ese tipo de comentarios porque, pues tú más que nadie lo puede entender, o sea, realmente la racita es muy violenta, es muy agresiva en Sí. esos temas y creo que el serlo detrás de una pantalla es muchísimo más sencillo, pero creo que lo que me costó más trabajo de manejar estos temas creo que fue eso, ¿no? O sea, eventualmente le vas a llegar a gente que no solo no está de acuerdo con lo que dices, está muy dispuesto a hacértelo saber de maneras muy agresivas. Claro. Y creo que desentenderte de eso también es importante, ¿no? O sea, entender que no le vas a caer a todos está chido. Y creo que ese es el público, digamos, que eventualmente le tienes que llegar, como cuando hablas de estos temas, porque pues tampoco quieres caer como en estas cámaras de eco, ¿no? O sea, Claro. llegar a la gente que ya piensa como tú, pues está chido porque amplificas el discurso y demás, pero realmente no hay como un vaivén de las ideas, ¿no? Entonces sí creo que cuando la primera vez que tuve un episodio así donde me llovió mucho hate, creo que sí fue algo que entendí que dije, ¿sabes qué? Esta raza, pues como yo, ¿no? O sea, yo también mi primera reacción fue ser igual de agresivo que ellos y en algún momento dije, no, o sea, vamos a dejar de alimentar al troll, vamos a dejar de alimentar también ese tipo de algoritmo y me centré en también tratar como de responder en alguna ocasión esos comentarios, como tratar de reencauzarlos, ¿sabes? O sea, no sé, si yo hablaba de cómo, no sé, no somos hombres presentes en la crianza, por ejemplo, de las infancias,
y llegaba un güey a decirme que mi papá me abandonó, Ah, sí. es como decir, o sea, reencauzar la plática, decir, o sea, supongamos que sí lo hizo, ¿no me está dando eso la razón también? Y es como de, o sea, como tratar de generar otra plática de lo que ya estábamos hablando sobre comentarios así, ¿no? Sí, totalmente. Esa de tu papá te abandonó es la más común, ¿no? O Sí, sea, sí. de, güey, pues si mi papá me abandonó, precisamente es porque necesitamos esta información, ¿no? O sea, como dices, en el caso de, o sea, el abandono paterno, o sea, no es más que un síntoma de que esa masculinidad se tiene que trabajar, ¿no? O sea, de que Sí. se tiene que analizar. ¿Tú cómo llegaste a ese punto, Jesús? Porque muchos hombres no lo están logrando, muchos hombres no lo quieren hacer. O sea, ¿a ti qué te detonó que dijeras? Es que sí, o sea, necesitamos una masculinidad diferente. Mm, creo que, y siempre por ahí lo he dicho varias veces cuando me han preguntado, creo que tuve la fortuna, o sea, la neta, la suerte de tener a muchas mujeres a mi alrededor que tuvieron el cariño y la paciencia de sostener relaciones conmigo a lo largo de mi vida y en algún momento decirme, eso no está chido, güey. Claro. Eso es machista, eso está gacho, o sea, no deberías de estar diciendo esas cosas. Específicamente creo que por ejemplo, pues mis hermanas, yo soy muy, muy cercano a una de mis hermanas. Ella es una persona, pues que toda la vida ha sido como muy contestataria, muy llevar la contra de todo lo que ya está establecido. Y su vivencia como mujer, al yo ser, por ejemplo, su hermanito, pues una de las cosas que como que se aseguraban en casa es, o que tenían como seguras, es que a mi hermano y yo, como siendo los menores, pues las mayores los cuidaban. ¿Por qué? Porque son mujeres, ¿no? O sea, entonces creo que desde ahí, o sea, sí hubo o sea, te digo, tuve esa fortuna como a lo largo de mi vida conocer mujeres muy chidas, muy pacientes. Y personalmente creo que cuando yo dije, ¿sabes qué? Yo tengo que cambiar ciertas cosas en mí, fue, digamos, ya enfocándolo como esta cuestión del ser hombre, fue después de una ruptura, con una de mis parejas en aquel momento, que, que me llevó a tener un proceso terapéutico porque yo no entendía muchas cosas de lo que yo estaba viviendo, de las cosas que yo hacía. Y en ese proceso terapéutico, pues o sea, tanto, o sea, viendo a otros hombres, viendo a mujeres como en redes, llegué a la conclusión de que dije, esto que yo vi durante mucho tiempo en mi casa, con mis familiares, con otras personas, siempre dije que no lo quería replicar y aquí ando, ¿no? O sea, qué rollo con eso, ¿no? O sea, como que fue un choque entre lo que yo profundamente señalaba, por ejemplo, en mi papá, en mis tíos, en otros conocidos, y al final de cuentas yo lo estaba replicando, aunque creía que no. Entonces creo que sí, específicamente el tema de las relaciones amorosas, sí fue digamos, como un punto de quiebre en el que yo dije, hay algo que yo tengo que cambiar en mí. Claro, claro. ¿Y qué crees que es lo más difícil de esa, digamos, deconstrucción, como dice tu cuenta, ¿no? En deconstrucción, porque es un proceso que no terminamos, ¿no? O sea, seguimos cuestionando, seguimos analizando, incluso seguimos aprendiendo. O sea, yo, por ejemplo, cuando empecé a hablar de feminismos, siempre mi punto eran las mujeres, ¿no? Y de pronto llega un punto en donde empiezo a ver otras realidades, donde me doy cuenta es que sí, existen las mujeres, pero también hay hombres precarizados, también hay hombres librando diferentes batallas, no nada más aquí en México, sino en otros países, ¿no? Y ahí es cuando a mí se me abre el abanico de posibilidades, llego a la lucha palestina, empiezo a entender de colonialismo, entonces digo, wow, o sea, esto es muy grande, ¿no? O sea, de pronto seguimos aprendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué crees que es lo más difícil de estar en un proceso de deconstrucción en un mundo donde somos todavía muy pocos los que estamos trabajando en esos procesos? Fíjate que yo en algún tiempo también dije, somos bien poquitos, pero creo genuinamente que hay mucha banda que a lo mejor no está como tan empapado de los temas, que todos los días hace su luchita de ser más chido, ¿sabes? O sea, Sí, creo que algo que a mí me costó mucho trabajo entender es que en mi vida me voy a topar con gente que a lo mejor tenga actitudes, hábitos, incluso ideas que vayan en contra de las mías y que al final
sea, ya conociendo a esas personas, híjole, vivimos las mismas luchas, Sí, simplemente estamos en procesos bien diferentes de entender esas luchas, ¿no? Y, y que al final este proceso, por ejemplo, sí creo que muy al inicio se siente como un poquito, ¿cómo decirlo? Como academizado, por así decirlo, o sea, de, sí, tienes que leer y aprender y desaprender y bla, bla, porque esto y la masculinidad. Y al final creo que, o sea, sí es importante, no digo que no, pero es lo que te digo, o sea, si yo hubiera seguido a lo mejor como por esa estructura de pensamiento, pues a lo mejor hoy no tendría las amistades que tengo, ¿no? O sea, creo que sí es importante que, obviamente, no te voy a decir, podemos ser amigos si tenemos diferencias en derechos humanos, ¿no? Pues claro que no, ¿no? claro. Pero sí creo que actualmente sí me rodeo de gente que a lo mejor sí puede pensar diferente a mí, pero está dispuesta a la crítica. Ok. O sea, sí creo que eso es importante porque, o sea, sí, yo en algún punto lo dije, o sea, las morras que están buscando este separatismo de los hombres están en todo su derecho. O sea, Claro. tienen una experiencia de vida con los hombres muy distinta a la mía. Sí, Y eso que yo le he dicho muchas veces, mi experiencia con los hombres ha sido tremendamente violenta, güey. O sea, también. no he tenido, o sea, he conocido hombres maravillosos en mi vida, Sí, pero en general las relaciones con hombres son tremendamente violentas y no es algo que te pueda decir, siempre me ha gustado tener amigos hombres, no. O sea, lo disfruto muy poco, conecto con muy pocos hombres. Y yo entendía ese separatismo porque yo también decía, güey, convivir con hombres es sumamente difícil. O sea, es sumamente pesado si no estás de acuerdo con sus dinámicas, ¿no? Y al día de hoy puedo decir que tengo varios amigos hombres, personas que creo que son genuinamente buenas personas, o sea, personas que son, pues personas, ¿no? O sea, fallan y la claro. riegan y discuten y todo esto, pero yo podría decirles, híjole, carnal, la estás regando en esto. Y no me van a decir, ay, güey, otra vez con tus cosas, ¿no? Güey, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, o sea, creo que eso es algo que me costó mucho trabajo entender bajo esta idea idealista, ¿no? De cómo deberíamos ser como personas, cómo deberíamos cambiar el mundo. Y en ese sentido, creo que he llegado más a estas personas, a estos amigos que hoy considero amigos, bajo la idea de que tú puedes tener todas las fallas posibles, y yo también, pero si tú te volteas y me dices, creo que la estás regando, carnal, y yo acepto esa crítica, es más fácil, en ese sentido, por llamarlo de una manera, cambiarnos, o sea, mejorarnos como personas, a decir, no, güey, no me voy a relacionar contigo porque ya la regaste aquí, ¿no? O sea, creo que eso es algo que me costó mucho trabajo y, y también, o sea, yo lo he dicho en muchas redes, ¿no? Se vale cortar relaciones, güey, o sea, Sí, también, sí. creo que mi postura no va acepten todo de las personas, ¿no? Va más un poquito a decir, se vale regarla, güey. O sea, pero también hay que saber qué batallas vamos a pelear a favor de estas personas y cuáles no. Claro. Por ejemplo, ¿tú con quién no te relacionarías? ¿Con alguien que? Definitivamente personas violentas. O Ujú. sea, creo que sí es una raya que sí yo pinto en el sentido de, porque creo que, o sea, ahí debo ser muy claro, todos podemos ser hostiles, todos tenemos la capacidad de ser Sí, violentos, pero creo que hay personas que lo tienen arraigado en su personalidad, por así decirlo. O sea, no hay otra respuesta a, por más que ejemplo, los violencia. problemas más que la violencia, ¿no? No hay otra respuesta a las contras más que la violencia. Y creo que ahí es donde yo sí pinto mi raya. Verbal, física, o sea, emocional, hasta monetaria. O sea, sí es algo en donde yo no. O sea, lo he vivido, por ejemplo, con parejas de mis amigas, donde a veces te topas con gente que dices, güey, o sea, te mereces más, ¿no? O sea, pero es tu amiga y no la vas a dejar tampoco en un hoyo a Claro. que se quede ahí. Pero sí creo que esas, por ejemplo, esas convivencias son ásperas, se vuelven incómodas. Y te digo, o sea, cuando la pareja de tu amiga es abierto a la crítica, cool. O sea, esa persona puede pensar diferente a ti, puede estar en una postura diferente a ti, pero no agrede cuando se siente confrontado, ¿no? O sea, y Sí, creo que eso es donde yo sí pinto mi raya. O sea, al día de hoy creo que sí soy muy tajante en el tema de la violencia. Pese a que yo soy una persona un poquito explosiva, o sea, sí creo que
tanto por mi bien como por las personas que yo quiero, o sea, en mis círculos no hay personas así, porque no quiero personas que de la nada me griten, que de Claro. la nada le griten a alguien más, o sea, personas que, por ejemplo, no tienen, que tienen cero paciencia, por ejemplo, con las infancias. Ah, sí, bye. No, güey, o sea, sí es algo que incluso yo es algo que he trabajado a lo largo de los años con, pues nacieron mis sobrinitos, o sea, mi hermano fue padre adolescente prácticamente, Sí, entonces creo que es algo que también fui descubriendo, pero que al día de hoy yo, por ejemplo, incluso personas que tienen hijos y que son así como, con sí. sus morros, híjole, me cuesta un trabajo enorme hasta sostener una conversación sin como tener eso en la cabeza, ¿sabes? Claro. Es complejo eso. ¿Sabes qué? Yo pienso que ahorita que tomas el tema de los niños, las niñas, infancias, eh, yo no puedo confiar en una persona que maltrata a sus hijos, porque si eso le hace a quien dice que es lo que más quiere, entonces, ¿qué nos podemos esperar los otros, no? A lo mejor yo soy muy radical. No, y que entiendo de dónde viene ese pensamiento. Te digo, es algo que también está, digamos, como el ser tajante en ciertas cosas, yo lo entiendo. Hay otras cosas en las que soy más laxo, por ejemplo. Pero, o sea, es como te digo, o sea, nuestras historias de vida son bien diferentes, ¿no? O sea, tú como madre que haces contenido sobre crianza, das talleres, te educaste mucho en eso. O sea, al día de hoy dices, güey, una persona que maltrata a sus hijos, a sus sobrinos, o sea, güey, no es confiable. ¿Por qué? Pues no manches, o sea, ¿cómo vas a confiar en una persona que a las personas más indefensas que podrían existir en este momento las maltrata con Exacto. tal alevosía, ¿no? O sea, Sí, en el momento en que te encuentres en una situación así, no puedes confiar, o sea, totalmente, o sea, y te digo, o sea, eso me cuesta trabajo en algunos temas, por supuesto, sobre todo cuando me encuentro con personas que, por ejemplo, o en situaciones con personas que quiero mucho, y dices, no, güey, no puedes estar diciendo esto, ¿no? O sea, claro. ¿qué está pasando aquí? Pero que te digo, o sea, si puedo tener ese diálogo y la persona está abierta y lo recibe y, ok, entiendo, no sé por qué lo dije, o sea, hay como este vaivén de la conversación. Para mí, ok, va, vamos a ver qué sucede, ¿no? Sí. Pero sí hay, o sea, te digo, el tema de la violencia específicamente sí es algo que Sí, es como que si hay apertura, ¿no? Porque hay gente que definitivamente no la tiene, ¿no? Y a mí me pasó alguna vez un vato que me decía, pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué el feminismo? Y se ponía a gritar y a gritar y a gritar y yo así de, ni me estás dejando hablar, cabrón. Entonces, pues no, aquí no hay diálogo. O sea, ¿de qué sirve que yo te explique? ¿De qué te sirve que yo te dé los fundamentos? Porque la verdad es que toda la antropología del género está súper bien fundamentada. O sea, está hecha con muchos estudiosos, estudiosas que se han clavado. O sea, los argumentos los tengo, pero de entrada tu postura pues no me va a permitir explicarte nada, ¿no? Entonces es cuando dices, esta gente no. Pero a ti te ha tocado interpelar, de alguna forma, señalarle sus machismos, su androcentrismo, a gente que tú quieres, porque bueno, en mi caso sí, ¿no? O sea, a mi papá, incluso todavía a veces a mi esposo, ¿no? De, oye, lo que estás diciendo es machista. Y yo lo tengo esa práctica muy apropiada en el sentido de que si él dice algo que yo considero que es machista y están mis hijas, yo más bien no estoy tratando de educarlo a él, estoy tratando de educar a mis hijas, claro. que ellas sean las que escuchan, ¿sí? Porque pues las mujeres no tenemos por qué educar a nuestros maridos, ¿no? Yo, bueno, también yo ahí digo, a veces, cuando hay amor, cuando Claro. hay afecto, pues ya qué, ¿no? O sea, oye, no manches, la estás regando, compa, ¿no? Y siempre me dicen eso, y hay mujeres que son muy tajantes, por ejemplo, no vamos a educar machos. Y yo digo, bueno, pues si quieres a tu compañero de vida, no es que le eduques, sino que lo interpeles, ¿no? Sí, claro. Entonces, no sé, a ti te ha tocado en tu círculo de amigos decirle, te estás pasando, estás diciendo, porque hay hombres que no lo hacen, ¿eh? Aunque sepan. Sí. Fíjate que sí, yo te digo, yo tengo una historia de vida muy, como muy, no sé cómo decirlo, pero muy concreta específicamente, por ejemplo, con mi papá, este, sobre todo ya siendo, por ejemplo, yo un adulto y él ya un adulto mayor. O sea, yo hice las paces con que mi papá no va a cambiar en muchas cosas que a mí, o sea, en mi vida con él, me lastiman, pero que si yo las manejo de determinada manera, híjole, vamos a poder estar bien, ¿no? O sea, porque es mi papá, porque lo quiero mucho, o sea, Sí.
sigue siendo mi papá, ¿no? O sea, y ahí específicamente, por ejemplo, es donde te digo que yo puedo ser laxo, ¿no? O sea, yo sé que mi papá llegó a un punto de su vida en que por las cosas que él ha vivido, l- todo el tema familiar que tiene alrededor también, su infancia, etc., lo que tú quieras, él en este punto de su vida se está aferrando a cosas que no quiere soltar porque si las suelta se le derrumba el mundo, ¿no? Claro. Entonces eso lo lleva a determinadas actitudes hostiles, agresivas, de violencia hacia con nosotros, que somos sus hijos, por ejemplo, pero que yo puedo decir, yo conozco eso, yo reconozco eso en mi papá y lo puedo reconocer en mí, entonces no caigo en eso, ¿no? O sea, y trato de llevar la fiesta en paz con mi papá de la mayor forma posible, hasta donde yo pueda también. Este, y te digo, ese es un caso específico en el que yo señalarle sus machismos a mi papá me va a traer más problemas Claro, que, que resoluciones, por ejemplo. O sea, no beneficios, porque realmente a mí el machismo de mi papá ni me beneficia ni me afecta, ¿no? O sea, claro. pero eventualmente yo le puedo decir, pues oiga, jefe, ¿qué onda con esto? O sea, fíjese que pasó esto. O sea, como, digamos, como anécdota, por así decirlo, o sea, mi papá tiene ya unos años que viene más poco a Guadalajara, prefiere él estar allá en Chihuahua, y viene como para las fechas de mi cumpleaños, y esos años él ha pasado borracho en mi cumpleaños, ¿no? Ok. Este último año sucedió lo mismo, sí me agüité, pasó y demás, bueno, pues ya que, pero al día siguiente se acerca y me dice, la neta la regué, no sé qué me pasó, yo ni estaba tomando, me tomé una y ya cuando me di cuenta, ya me había ido. O sea, para mí eso es un avance, o sea, Que lo reconozca, ajá, o ¿no? sea, Que se disculpe. no se disculpó. O sea, a mí me queda claro que es su forma de disculparse, pero no se disculpó, pero al menos él vio lo que hizo, supo lo que hizo, y ya no fue nomás que al día siguiente se levantó como sin nada y todo como antes, ¿no? O sea, para mí eso es un avance y para mí eso es más benéfico que que a lo mejor ponerme a pelear y decirle otra vez, ya anda borracho, que, o sea, no, ya no lo hago, o sea, hay situaciones a lo mejor que me van a llevar a confrontarlo de esa manera, pero si lo puedo manejar de otra manera, lo hago. Lo mismo con mis amigos, ¿no? Mis amigos más de mi edad, con ellos sí soy más, o sea, un poquito más, ¿qué onda, güey? ¿Qué rollo, no? O sea, ¿qué onda con esto? ¿Qué pasa con esto? Específicamente, pues, creo que donde más he podido hacer como esta interpelación ha sido en temas de pareja. O sea, creo que es donde más específicamente mis amigos hombres, güey, otra vez esta morra está enojada, que esto y que el otro. Y va a sonar bien gacho, pero yo siempre tomo la postura de, ¿qué le hiciste, güey? O Claro. sea, o sea, ay, güey, ¿por qué crees que hice algo? ¿No hiciste nada? O sea, sí, güey, o sea, ok, pues partamos de ahí, ¿no? O sea, el día que tú me digas, no, güey, no hice nada. Ok, la conversación va a ser diferente, ¿no? O Sí, sea, claro. entonces, sí creo que no lo interpelo desde este lado de, güey, eso es machismo, ¿no? O sea, creo que soy un poquito más ya de, pues, ¿qué pasó, güey? ¿Qué hiciste? Ok. ¿Qué sucedió, no? O sea, ¿no te parece que ya pudo haber sentido esto? O sea, la forma en la que lo dijiste, o sea, como trato, pues, así como a manera de chiste, ¿no? Pero como de tener esta crianza respetuosa con mis compas, Claro. ¿te parece que lo que dijiste estuvo bien, güey? ¿Qué Sí. hubieras sentido tú si te lo hubieran dicho o si te hubieran hecho eso, no? O sea, sí creo que ya ahorita, ya como el proceso en el que yo he estado, o sea, ya no me permito como ponerme como en el traje no sé, de guerrero y decir, no, güey, eso es machismo, ya párale, ¿no? O sea, no, o sea, trato de ser pues también que haya algo en la conversación que se lleve la otra persona con la que estoy, ¿no? O sea, Claro. específicamente mis amigos, porque creo que al menos lo que yo he podido conocer de mi experiencia con los hombres es que es cuando tú o sea, llegas así al topón, se siente violento, se siente agresivo, ¿no? Y los hombres la única forma que te van a poder responder, o la mayoría de ellos, es de la misma manera. No, o sea, tú me estás diciendo machista, güey, eso no me gusta, entonces te voy a decir cosas que no me gustan. Claro. O sea, cuando, Qué pues sí, no, interesante lo que no te dices. debería de gustar ser machista, está bien, pero es al revés, güey. O sea, Sí, no es confirmar la observación, ¿no? O sea, es, güey, ¿por qué me estás diciendo machista? Eso, en mi experiencia, dice, no va a ocurrir. Entonces, cuando yo paso a tener estas conversaciones con mis amigos, trato de
genuinamente interesarme en lo que les está pasando para luego saber dónde los puedo interpelar, dónde los puedo acompañar y dónde realmente les digo, no, güey, la neta tienes la razón, ¿no? O sea, creo que cuando yo aprendí a soltar como esta cuestión de, no de la confrontación, pero sí del problematizar todo, o sea, fue cuando tuve más avances con los hombres. Está súper interesante lo que estás diciendo. Porque sí, o sea, definitivamente también es así en la crianza. O sea, con tus hijos, o sea, siempre se sugiere no un señalamiento, no una etiqueta, sino ir más allá, ¿no? Hacia la empatía, hacia hacer esa conexión antes que corrección, es Sí. la frase, ¿no? O sea, y eso me parece que puede ser muy productivo. Pero, o sea, a mí me parece fabuloso, pero honestamente, las mujeres estamos Ah, claro. hasta la mecha. Sí, sí, sí. Entonces, de pronto dices, ¿vale la pena que yo conecte contigo y después te corrija? No, porque siempre ha sido así, ¿no? O sea, siempre ha sido la mujer que trata de, ay, mira, y aunque se los expliques de mil formas, hay muchos vatos que no están dispuestos, Sí. ¿no? Pero a mí me parece digamos, un abordaje muy, muy asertivo de parte de hombres a otros hombres. Sí. Fíjate que hace un tiempo un saludo al compa César de Vatos Trabajando. Ah, sí. Me invitó a ser parte, estamos armando como una comunidad de hombres, específicamente, obviamente, que hablamos de estos temas, que tenemos como esta interpelación. Y en una de estas como discusiones ahí en el grupo de WhatsApp, un camarada decía, ¿cómo le hacemos? O sea, nosotros ya sabemos que estos vatos red pillers, incels, o sea, ya están de aquel lado. O sea, ya absorbieron este discurso, lo están repitiendo y demás. Pero ¿cómo le hacemos como para que los indecisos, por así decirlo, no se sientan agredidos cuando decimos estas cosas? Y en esa discusión yo les decía, mira, yo creo que hay una labor importante de comunicación que tenemos que hacer. Esta raza siempre nos va a ganar en views, en vistas, en Sí, sí. alcance, porque hay dinero en eso, ¿no? O sea, no hay dinero en lo de nosotros. Eso está confirmadísimo, ¿no? Lo hacemos por Pero, amor al arte. pero sí, yo le comentaba, creo que yo le dije, cuando tú hablas con tus compas de algo que es difícil, o sea, la mayoría de hombres te van a decir, a mí dime las cosas al chilazo, y ningún hombre quiere que le digas las cosas al chilazo, Claro. porque lo primero que van a escuchar es el reclamo, el regaño, la acusación. Sí. Esas son las cosas al chilazo. La estás regando, güey, la estás cagando, estás de la patada. Y pues no va a funcionar, no, güey. Pero esas son las cosas al chilazo, ¿no? O sea, entonces cuando hablas con esta banda, y yo se lo dije, cuando hablas con esta banda que a lo mejor está indecisa, ¿qué tan indecisa pueden estar de algo que parece medio lógico, güey, ¿no? O sea, entiendo que ya la banda que está radicalizada en estos discursos red pillers e incels y demás, güey, tienen una historia de vida muy diferente a la nuestra, totalmente, o a lo mejor similar, y hubo un cambio mínimo que los hizo radicalizarse de esa manera. Pero por ejemplo, el chavito de 15 años que ve estos red pillers y que no te ve a ti, porque no te va a ver, güey. O sea, ¿cómo le llegas? ¿Quién sabe, güey? O sea, primero te tiene que ver, ¿no? Pero meterte a que te tenga que ver es hacerte partícipe de dinámicas sociales de las que no queremos ser partícipes, ¿no? O sea, yo le ponía un ejemplo. Todos estos vatos que ya están en la onda red pill y demás, yo te aseguro que si a ellos les dices, güey, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Te van a decir un superhéroe que dices, güey, no se parece nada a ti, ¿no? Te van a decir algo como Spider-Man, güey. Te van a decir algo, no sé, como el Capitán América. Te van a decir algo como Naruto, por ejemplo. Y yo le decía, me es imposible creer, güey, que esta banda vea ese tipo de personajes que están construidos para ser admirados porque son lo mejor de lo mejor en donde ellos están construidos, y luego volteen a ver a gente como Andrew Tate, como el Temach, como Ben Shapiro y digan, se parecen, güey. No, no, bueno. O sea, yo sí le dije, a mí me parece increíble. Y, y no digo que no pase, güey. Pero sí me parece que entonces no es un tema de cómo nos comunicamos con ellos, es un tema muy personal de cómo ellos están experimentando el mundo, güey. Y eso es algo que ni tú ni yo en TikTok, en Instagram, vamos a cambiar. O sea, hay una chamba social que no se está haciendo, de la que somos parte, sí, pero
cómo la hacemos, ¿no? Cómo la hacemos en conjunto, o sea, yo lo veo con mis sobrinitos, o sea, mis sobrinitos, conforme crecen, de repente les escuchas palabras que dices, ¿tú dónde escuchaste eso? ¿Y dónde lo voy a escuchar? En la escuela, güey. Sí, claro. O sea, yo no puedo controlar lo que los otros morros escuchan, ni lo que mi sobrinito escucha en la escuela, pero a él sí le puedo decir. ¿Y por qué le estás diciendo? ¿Quién te dijo que significa eso? ¿No? O sea, ahí es donde podemos hacer la chamba. Pero si tú no, o sea, si yo, por ejemplo, yo como hombre no estoy en esos círculos tampoco, güey, pues, ¿qué onda, no? O sea, yo como le hablo a los morros de 15 años, pues a lo mejor me vuelvo docente, güey. O sea, no sé, o sea, me intereso en las actividades de estos morros en donde yo pueda tener esta interlocución, ¿no? O sea, les gustan los videojuegos, me empiezo a interesar por los videojuegos que les gusta a esa banda, ¿no? O sea, creo que ese es también un tema bien difícil, creo que en general para la gente, pero para cuando tú le quieres hablar a un público específico, tienes que interesarte por esa gente, güey. O sea, no Claro. hay otra forma, ¿no? Entonces yo le decía, creo que cuando ya te topas a esta banda radicalizada, pues si le dices, güey, es que eres un pendejo, pues ni te va a hacer caso, ¿no? O sea, Es que sí son. y si le dices que no lo es, o sea, que está radicalizado, te va a decir que sí está radicalizado y te va a explicar su visión del mundo y a lo mejor ahí es donde puedes tú interceder, ¿no? O sea, Claro. pero a los que todavía no lo están, pues es que ahora sí que es una chamba de crianza social bien, Sí, bien claro. importante la que se tiene que hacer. Sí, oye, fíjate que en mis talleres tengo un taller de crianza respetuosa y masculinidades. Porque a mí también me clavé mucho estudiando el tema de las masculinidades, leí varios libros, he tomado tallercitos, diplomados, ¿no? Entonces, yo les explico a las mamás justo esto que tú estás diciendo, en el sentido de que obviamente ninguna madre que tiene ya cierta conciencia feminista va a criar a su hijo consciente o pensando, o es más, aunque no tengan conciencia feminista. Ninguna madre cría a su hijo para ser un machista. No. O sea, no es el objetivo de vida de nadie, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú estás tratando de hacer un trabajo pedagógico en casa? Es que no lo estás haciendo sola. O sea, ahí hay un modelo que se llama modelo ecológico Beffer, que habla de que todos los activos que hay dentro de la formación de una persona, ¿no? O sea, que el primero es la familia, pero de ahí está, o sea, se va abriendo, ¿no? O sea, la sociedad, la escuela, la iglesia, el Estado, Sí. las redes sociales. Entonces, no importa a veces que tú estés tratando de enseñar algo y de pronto va a la escuela, empieza a socializar y es cuando llega tu chavito y te dice cosas que tú no le enseñaste y que, entonces, ¿qué es lo que nos toca? ¿Viste el documental de Netflix de la machosfera? No lo he visto. Es Me eso, dijeron que güey. está medio tibiezón y que... Es gringo. O Ajá, sea, sí, pero realmente es eso, güey. O sea, realmente todos los que entrevista este vato son gente de la machosfera y demás. Todos son criados por mamás solteras, güey. ok. Y los ves actuando con su mamá ahí a un lado. O sea, y dices, tú no puedes ser producto de la crianza de esta persona, güey. O sea, así se ve. O sea, ¿qué le afectó a él? Que se juntó con hombres que no tenían Exacto, esas crianzas, que exacto. encontró discursos que no partían de esas crianzas y que al escucharlos dijo, me parecen más beneficiosos que lo que dice mi mamá. Por supuesto. O sea, y eso es lógico. O sea, en un mundo en donde para sobrevivir tienes que vivir a través de un mundo hostil, pues mientras más hostil seas, más fácil es. O sea, eso tiene todo el sentido del mundo. O sea, Claro. pero te digo, ese documental está, o sea, sí está tibiezón en el sentido de que no hay una confrontación directa Exacto. a sus discursos. Creo que es más un tema, se siente un tema un poquito más pedagógico. Sí, o sea, Ok. el güey es, el que lo hace es comediante. O sea, entonces cuando les hace las preguntas siempre lo hacen en un tono un poquito hasta como irónico, Sí. pero siempre como con esa idea de, ¿te estás escuchando lo que estás diciendo? O sea, y te digo, estas interacciones donde ves al vato Red Pillar que da discursos, que es coach y todo, con su mamá y que su mamá lo voltea a ver y dice, yo no te eduqué así. O sea, Qué vergüenza. oro, güey. O sea, dices, claro que no te educaron así, Qué güey. Esto vergüenza. no es culpa de una mujer, es culpa tuya, güey. Sí, de un sistema, ¿no? O sea, No, y son que es decisiones mucho más tuyas. grande que la mamá. Porque yo, por ejemplo, siempre le digo, o sea, como tú dices,
O sea, ninguna mamá va a decir, sí, güey, voy a educar activamente a mi hijo para que sea un machista. Ahí quiere. No, o sea, obviamente dentro de esa crianza como personas vivimos, hay un montón de cosas que, Que están viendo, ¿no? no, y que Observando. nosotros también, digamos, perpetuamos, si tú quieres, hasta por ignorancia, por mera desidia, pero nadie, o sea, al menos yo no conozco a ningún hombre al que su mamá le haya dicho sí, literalmente, tú eres mejor que tus hermanas. No, pero con la práctica sí. Por supuesto. O sea, pero es a lo que voy, ¿no? O sea, estos morros, o sea, hay un caso que a mí me dio mucha risa de ese documental porque su mamá es abiertamente feminista, No, no, es no. abiertamente pro LGBT, o sea, Algo me da. exactamente, ¿no? Y a mí lo que me dio la sensación de esa, digamos, esa interacción de esa entrevista es que a mí me parece que en ese momento o para ese momento su mamá no sabía del tipo de cosas que estaba haciendo este güey en redes. Claro. O sea, ¿por qué? ¿Quién sabe? Pero no sabía, o sea, porque cuando empezó a hablar el vato con el entrevistador y la mamá lo escuchó, le dijo, ¿por qué estás diciendo esas cosas, güey? O sea, Sí, claro. no, es que cállate, no puedes estar diciendo esas cosas, ¿sabes? O sea, esa es lo que te digo, o sea, la crianza, como tú lo mencionas, ¿no? O sea, no es nomás la casita, ¿no? O No. sea, ahí se construyen muchas cosas, pero muchas de esas cosas se moldean, se deforman, se reconstruyen en otros entornos y esos, pues, otros entornos tampoco podemos estar presentes todo el tiempo, ¿no? O sea, qué chido sería que tuviéramos esa estructura social en la que cosas tan simples, ¿no? O sea, como cuando tú le dejas, no sé, los niños a alguien y le dices, ay, por favor, no les des azúcar, ¿no? Ah, chingón. Y continúan con eso, ¿no? O sea, así deberían ser como las estructuras sociales en las que no vivimos, ¿no? Sí, O sea, estamos de acuerdo en que somos personas que estamos tratando de buscar generar humanitos mejores, entonces necesito que mi hijo no aprenda esto. claro. O sea, y ni siquiera hablo de contenidos académicos, ¿no? Porque X, eso sí lo puedes interpelar en tu casa, ¿no? O sea, pero conductas, o sea, eso sí está bien Sí. difícil. Oye, Jesús, ¿tú crees, ahorita que decías de los Red Pillars, MGTOW se llaman los otros, MGTOW, no, es que son un montón, Sí. ¿no? O sea, los incels, etcétera. Cuando dices que unos ya están completamente radicalizados, o sea, ¿tú podrías decir que esa población difícilmente ya puede salir de ahí? O si, digamos, ¿tienen remedio? O sea, De haber un remedio, lo debe haber. O sea, en el sentido de que este tipo de, de comunidades operan como un culto. O sea, eso está sí, comprobadísimo, son ¿no? O sea, sectas. entonces, la única forma que nosotros tenemos de que alguien salga de una secta es sacándola de la secta, güey. O sea, Claro, no hay otra forma, ¿no? O sea, la persona que está en cualquier tipo de, no sé, güey, de comunidad coercitiva, la única forma que tiene de desapegarse de eso es que tú, estando fuera de esa comunidad, la saques de esa comunidad y la lleves a una comunidad diferente, porque si no, no va a cambiar absolutamente nada. O sea, tú le puedes decir, ya no te juntes con esa gente y si sigue texteando con esa gente, si sigue escuchando a esa gente, o sea, se va a seguir permeando porque así funcionan las sectas, ¿no? O sea, tú puedes tener a la gente separada físicamente, pero hoy ya se comprobó que no es necesario que se vayan a reunir a un lugar, o sea, ¿por qué? Porque el lugar de reunión es el internet, claro, ¿no? O sea, entonces, sí hay soluciones, por supuesto, o sea, creo que al final el tema de este tipo de poblaciones es que pues están respaldadas por la superestructura en la que vivimos, ¿no? O sea, a un país machista, por ejemplo, como México, le conviene tener estas estructuras. ¿Por qué? Porque así la población sigue igual que siempre, ¿no? O sea, mejorar la forma en la que nosotros vivimos como comunidades nos hace mejores comunidades hace comunidades más fuertes hace que los reclamos sean más sencillos. O sea, entonces cuando tienes comunidades divididas por temas de violencia, que son temas importantes, los reclamos no son tan sencillos de hacer, ¿no? O sea, claro. tú lo ves aquí en Guadalajara, tú ves las colonias que están bien organizadas, son colonias que se sienten bonitas, que se sienten cuidadas, Sí, o sea, claro. independientemente del tema ideológico, llegan a un acuerdo en el que necesitamos vivir bien aquí Sí, y se vive bien ahí, ¿no? O sea, claro. y lo mismo pasa con con nosotros y estas comunidades, ¿no? O sea, si nosotros les hacemos el feo, que pues
se les tiene que hacer en ese sentido de convivencia, pues no tenemos otra opción más que dejarlos convivir con que ellos quieren convivir. Y si estas personas son iguales a ellos, pues se van a juntar con personas iguales a ellos, ¿no? O Claro. sea, pero en cuanto a decir, si los exponemos a otro contenido van a cambiar de idea, no, no me parece. O sea, creo que no. O sea, creo que es una chamba, digamos, muy presencial en ese sentido, ¿no? O sea, si tú en la escuela te topas con alguien que te dice, que el temach, que ando trade y la chingada, y tú lo confrontas personalmente y le dices, ¿y eso a dónde te ha llevado? A la soledad, porque eso Ajá, es lo o que sea, está pasando. eso es lo duro, ¿no? O sea, yo es lo que a veces digo, o sea, esta banda está bien sola, güey. Sí. Y no se dan cuenta que van a estar más solos, o sea, porque la gente con la que dicen que están haciendo comunidad no se interesa No, por claro que ellos. O no. sea, Al Temach le vale 3 hectáreas y y a sus sus vatos, fans les vales también por 3 hectáreas, y es supuesto. parte, o sea, yo es lo que alguna vez, o sea, yo lo comentaba, le digo, esta banda está terriblemente sola y está buscando soluciones a esa soledad. Pero buscar soluciones a la soledad no es echarle la culpa a alguien, güey. Claro, O sea, eso es lo que hicieron los Red Pillars y demás. O sea, le dijeron, ¿sabes cuál es el problema? Las mujeres, güey. Las mujeres y su libertad. exacto. Las mujeres y sus derechos. Entonces dijeron, sí, güey, antes no pasaba esto. Hicieron, o sea, hicieron todo este, pues esta, no sé, como esta ingeniería social bien ojete Sí, y la vendieron, y estos morros que estaban bien solos y que tenían un ejemplo en su vida de esto que les decían, dijeron, sí, cierto, güey. O sea, porque sí es su culpa del exactamente, no, feminismo. y todo este tipo de, no, o sea, de que, ay, güey, las mujeres solo van bajo, o sea, solo quieren a los guapos, los ricos, y dices, güey, no, o sea, voltea a ver a tu ciudad, cabrón, o sea, Sí, los sí, hombres pobres tienen familia, los hombres claro, feos tienen familia, claro. o sea, los hombres no atléticos tienen parejas, güey, o sea, no es eso, güey, o sea, hay algo que está mal en lo que tú estás diciendo, que cuando tú volteas a ver a tu alrededor dices, güey, no es cierto. O sea, pero es esta chamba que te digo que se tiene que hacer presencial y realmente la gente no está para eso. O sea, como tú dices, las mujeres estamos hasta acá Ya no de queremos, o querer sea, estar educando a los vatos, güey. Y los vatos no es, o sea, el otro día lo escuché en un video que me salió así en Instagram, que dice, el vato decía como de, eran dos compas, estaban hablando y le preguntaban, oye, ¿tú crees que somos machistas? Y le dice, pues por default creo que sí. Dice, no creo que seamos machistas porque queremos ser machistas, ¿no? Creo que hay un tema muy inconsciente ahí de cosas que tenemos interiorizadas, pero sí lo somos. Este, y al final del video, cierra como con una frase que dice, estas últimas décadas nos hemos, como sociedad, digamos, encargado de empoderar a la mujer, pero no de sensibilizar al hombre. exacto. Y creo que eso sí, o sea, eso me hizo mucho clic porque creo que mucha de la chamba que, por ejemplo, los vatos que hacemos este tipo de contenido hacemos también se hace desde la hostilidad, ¿no? O sea, de que estamos tan cansados también de vivir bajo estas expectativas que las rechazamos completamente, ¿no? Y pareciera que nos sensibilizamos, pero no. O sea, hay como o sea, y quiero dejarlo claro, no se trata de, ay, pobrecitos, Claro, no, no. no, no. Pero, o sea, hay un tema muy complejo en cómo es, cómo un morrito de 15 años termina tiroteando una escuela, Qué fuerte, sí. como un morrito de 15 años agarra un cuchillo y va y apuñala a sus maestras. O sea, eso, eso no lo hace o sea, va a sonar como excusas, ¿verdad? Pero eso no lo hace un video del Temacho, güey. O sea, no, o sea, lo hace una maquinaria social de no un güey en internet, no dos güeyes en internet, no el güey que monetiza con esos videos, no, es toda la gente que le dice a ese morro, sí, güey, las mujeres tienen la culpa. Sí, güey, Claro. no le hagas caso a tus maestras, tan locas, güey. O sea, y a lo mejor en esa maquinaria social también nosotros intervinimos. Y en algún momento él escuchó decir a alguien que parecía pensar diferente a él, algo que le hizo clic y dijo, sí, güey, las mujeres están locas, ¿no? O sea, Sí. y, y es bien difícil, o sea, porque no sé si a ti en algún momento en este proceso que empezaste a hacer contenido, llegaste a decir, güey, ya no voy a hacer contenido porque Sí. no sé cómo decir las cosas, güey. Porque hay palabras que a lo mejor
yo necesito decir para expresar lo que quiero decir, que me van a hacer sonar como esta raza, güey, y no quiero sonar como esta gente, ¿no? O Sí, sea, pero, o sea, te digo, digamos, eso es lo complicado de crear contenido, pero también es lo complicado de cómo le hablas a esta gente, ¿no? O sea, para que esta gente se interese en ti, tienes que sonar como ellos. Y tú no quieres sonar como ellos, y tú no quieres comportarte como ellos. Pero, ¿cómo te comunicas con alguien que así como prácticamente habla un idioma distinto al tuyo, güey? O sea, si sí. para ellos el ser hombre tiene que ver con un tema de estatus totalmente, y para nosotros es nomás existir, güey. O sea, eres hombre porque pues, así me siento, güey, ¿no? O sea, Sí. entonces, sí hay un tema ahí de comunicación importante que, pues, donde tienes que tomar decisiones, decir, ¿les voy a hablar como ellos hablan? Pues sí, o no, pero, o sea, como sopesar esas consecuencias, ¿no? Del cómo nos expresamos en estos contenidos. Claro, sí. Y sí he visto que hay algunos creadores que, yo sigo varios vatos que hablan de estos temas, no lo suficientes, a mí me gustaría que fueran más. De pronto sí veo que por ahí hay 2, 3 que, se esfuerzan, pero que de pronto ocupan espacio ya dentro del feminismo, y yo digo: "Vato, háblale a los hombres". O sea, todo esto de los feminismos ya está, ya lo hablan muchísimas mujeres. Tú, por favor, háblale a los vatos. Diles esto, ¿no? O sea, interpélalos a ellos. Pero sí, yo sigo muchos vatos, incluso he llegado a cuentas de construcción que digo: "Güey", o sea, irse al campo a llorar. De pronto, no, o sea, lo que necesitamos es que los hombres traicionen el patriarcado, rompan el pacto patriarcal, señalen las violencias, se hagan responsables de sus violencias. Sí, güey, llora en el campo, ¿no? Y después, pero al final, es que se ponen, Qué se van, gusto. sí, llora en el campo y conéctate con la Naturaleza. naturaleza, pero al final también veo dinámicas de, ay, se están pegando así, y digo, ok, ¿y luego? Y luego, o sea, eso es a lo mejor terapéutico para ellos, ¿no? Sí, Sacar todo, ya, lo sacaron. Pero ¿y luego? sí. ¿Dónde viene el cuestionamiento? ¿Dónde viene la traición al patriarcado? ¿En qué momento te estás interpelando a ti mismo? ¿No? Entonces, sí sigo muchos vatos y a mí me gustaría que fueran muchos más, pero sí me da la impresión de que pocos se atreven, ¿no? Y cuando yo posteo cosas, mira, me comentan 700 vatos enchilados y 2 que entendieron. 2. Y digo, híjole, o sea, y 300 morras que se están peleando con los 700 vatos enchilados, incluida yo, porque yo Sí, sí los claro. mando, pero lejísimos, ya me tienen cansada, o sea, son demasiados insultos, demasiada desacreditación, que si puta, que si vieja, que si mil Que cosas. sí, mujer. Sí, mujer, o sea, ya mujer, que Sí. sí, mujer. O sea, entonces, las mujeres sí ya tenemos cierta resistencia a tratar de hablar con hombres. Pero lo que ahorita tú dices me parece súper valioso. O sea, sí entiendo eso de la corrección, la conexión antes de la corrección, pero necesitamos más hombres haciéndolo, Sí, estoy de acuerdo. ¿no? Entonces, no sé, ahorita me decías, yo ya no hago tanto contenido de masculinidades. Sí me comentaste, ¿no? O sea, Sí. ¿hacia dónde te fuiste? Fíjate, justamente te digo, en este grupito en esta comunidad la que estamos intentando hacer crecer, donde mi invitado hubo justamente ese debate de que teníamos que abandonar la etiqueta de la masculinidad, ¿no? Ok, Me quedó muy grabado porque decían se vuelve una explicación tautológica, fue la palabra que utilizaron. ok. No entendí lo que me habían dicho. ¿Qué significa eso? Y ya me dijeron que se explica a sí mismo, ¿no? Me dijeron, cuando tú le preguntas cuál es el problema del machismo, te dicen que la masculinidad. Y cuando te dicen qué es la masculinidad, es el ser hombre. Entonces el ser hombre es masculinidad, entonces el problema es ser hombres, pero entonces la masculinidad, ¿sabes? Como Es que es como un un bucle. círculo, exactamente. Y hubo una discusión ahí conceptual muy interesante y además, yo genuinamente les dije, a mí me parece un problema semántico lo que estamos discutiendo. Entiendo que hay una complejidad conceptual atrás de eso, pero me parece semántico al momento de que tú le hablas a los vatos, ¿no? Este, ah, en uno de los episodios del podcast que grabé, hablábamos de la salud mental en hombres
Y la psicóloga con la que hablé, también un saludo a Laura Pires, es una Ah, sí, psicóloga, sí, la conozco. Es sexóloga una también. chingona también. Ella me dijo, no le pongas nada de masculinidad, güey. Ponle algo como de, ¿te sientes estresado? O sea, ¿te cuesta manejar el estrés? O sea, y eso también fue algo como que dije, güey, a los hombres no les podemos hablar como nos hablamos entre nosotros, que ya estamos como empapados de estos temas, ¿no? O sea, Claro. es, les genera repele, güey. Sí, Y, y, totalmente. y tiene que ver obviamente con un tema del cómo han repelido el feminismo específicamente. Y pues es lógico, o sea, todo lo que conocemos de masculinidades deriva del feminismo, ¿no? Entonces todo lo que produce el feminismo no les gusta, güey. Sí, Entonces si tú les quieres hablar de salud mental, güey, ¿por qué te enojas cuando pierde tu equipo, güey? claro. Ah, pues es que me frustra, pero esto... Ya le estás hablando de salud mental a este carnal, ¿no? O Sí, sea, claro, claro. y a lo mejor parece tonto, güey, parece, o sea, pareciera que nos estamos dirigiendo a no adultos, sino a niños, pero tenemos que entender que esa dificultad emocional que los hombres manejamos, pues tiene que ver con un tema de que hemos crecido en una caja en donde se nos mutiló emocionalmente, ¿no? O Sí, sea, entonces no podemos esperar, quisiéramos, pero no podemos esperar que un hombre treintón entienda de lo que le estamos hablando, de salud mental, que esto y que el otro, cuando nunca se le permitió tenerla, güey. O sea, eso también es sí. parte de cómo pues nos violentó el patriarcado, ¿no? El Claro. machismo, o sea, y les digo, es difícil, güey, porque tú ves a un adulto que va a trabajar todos los días, que mantiene una familia, que sobrevive en este mundo hostil y que no le puedas hablar de salud mental porque no sabe qué es eso, es frustrante. Pero Sí. también es triste, güey. O sea, no deberíamos de andar Sí, así por la vida, güey. O sea, honestamente, o sea, si lo vemos así, sí es de, güey, pobres vatos también. O sea, qué difícil vivir en una caja. O sea, yo digo, la caja de la masculinidad, ¿no? Que es donde los ponen de el hombre estoico, ¿no? O sea, que no muestra sus sentimientos, el hombre proveedor, el hombre que cuida, y a veces el hombre también tiene miedo, el hombre también se asusta, el hombre también tiene problemas económicos, sí, el hombre también se ve al espejo y dice, no me gusto, ¿no? Pero eso no nada más es algo, un problema individual, sino estructural. O sea, y que no nada más abarca el tema patriarcal, sino también otras cosas como el capitalismo, el colonialismo, ¿no? O sea, el que ellos se vean al espejo y vean que son morenos, que son chiquitos y que digan, pues no soy, no me veo ni me siento como me dicen que tengo que ser. Eso es una idea colonial del concepto de belleza, ¿no? sí, Entonces, realmente, pues los hombres también la pasan mal, sí. pero no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta. Sí, no, sí nos damos cuenta, o sea, creo que eso es bien importante porque sí nos damos cuenta, o sea, hay como este chiste en internet recurrente de que hacen muchas morras como de, o sea, si los hombres sufren en silencio, ¿por qué escucho de ello todo el tiempo, no? Sí, Y es verdad, güey, o sea, cuando un hombre se queja, güey. O sea, eso de que las mujeres son las que se quejan de todo y demás, no, güey, o sea, los hombres nos damos cuenta constantemente de las batallas que tenemos, de las preocupaciones y demás. Sí hay una tendencia a compar- compartimentalizarlo, o sea, de esto me lo guardo porque no me sirve sacarlo, o sea, no necesito que esté ahí fuera, pero constantemente nos damos cuenta de nuestras dificultades. El problema, o sea, ahí el problema es que lo vemos bajo un prisma ideológico muy marcado, ¿no? O sea, me quedo sin trabajo y mi primer preocupación es, güey, ya no voy a poder proveer. claro. Y sí, pero eso no, eso se vuelve una preocupación individual cuando dices, el que yo no provea va a hacer que mi familia me deje de ver como el hombre de la casa. Sí, O sea, no tiene que ver con que falte dinero para la comida específicamente, sino con lo que va a hacer con tu imagen en la familia, ¿no? Y eso es bien peligroso, güey, o sea, porque ¿cuántos hombres no conoces que se quedan sin trabajo y de repente agarran el trabajo más peligroso que se puedan encontrar para seguir proviendo, para no quedar como el que no puede proveer, ¿no? O claro. sea, y es peligrosísimo eso, o sea, Sí, entonces sí nos damos cuenta, o sea, sí entendemos que estas estructuras nos lastiman, nos violentan y nos agreden, pero
como nos pueden colgar tantas medallas también, o Les, sea, les deja más beneficios. yo creo que más que beneficios, nos permite sentirnos como nos dicen que nos debemos de sentir. Claro. O sea, entre más reforzamos esta idea de que el hombre debe ser esto, esto y esto, y yo cumplo con ese checklist, mejor me voy a sentir con lo que me dijeron que yo tenía que ser. Sí, O sea, y ese es un tema de crianza también, ¿no? O sea, de cómo nos desenvolvemos en las infancias para terminar siendo adultos, ¿no? O sí, sea, cuando tengamos la oportunidad o cuando tenemos la oportunidad como adolescentes, como varones adolescentes que están creando su personalidad, decir, no me gusta eso, y tu entorno te permite no gustarte eso, ya lo hiciste, güey. O sea, estás del otro lado, ¿no? O sea, porque vas a sí. crecer con un hombre más seguro de tus decisiones, con un hombre más seguro de lo que no quiere en su vida, por ejemplo, eso es bien importante. O sea, pareciera que no, pero los hombres tenemos una construcción hecha para aceptar lo que se venga, güey. Sí. Y es bien feo. O sea, o Es sea, difícil, ¿no? ¿cómo lo que se venga? O sea, Sí. hay cosas que no queremos en la vida y no tenemos por qué soportarlas, güey. O sea, pero las herramientas que se nos da para decir no tienen que ver con un no desde el control. O sea, yo le digo que no a las personas que puedo controlar. Le digo que sí a las personas que puedo controlar. Claro. Pero, ¿y lo demás, güey? O sea, ¿cuándo le dices que no a tu papá, güey? A tu mamá, a tus amigos, o sea, a ese grupo de validación. No, pues es que si les digo que no me quedo, entonces no eran tantos amigos, ¿no? O sea, y esas son preguntas difíciles, ¿no? O sea, son cuestionamientos difíciles que te llevan a decir, güey, a lo mejor mis amigos no son tan mis amigos. Y es que es a los hombres pareciera que tienen, a mí me encanta que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Y yo digo, siento que las mujeres hacemos amistades más profundas, más intensas que los vatos. Los hombres Sí, están con sus amigos y ¿a qué se juntan? A hacer chistes machistas, a pistear, a cotorrear, pero ningún vato se pone y le dice a su amigo, güey, estoy que me carga la fregada por esto y esto, tengo y este problema, y que se pueda soltar a llorar, ¿no? Y decir, necesito ayuda, porque tampoco piden ayuda, sí, ¿no? claro. Entonces, yo digo, ¿por qué los vatos no pueden tener amigos así? ¿Por qué no pueden? O sea, pueden aliarse para algunas cosas, como para protegerse de las violencias, pero son incapaces de vulnerarse con sus compas Sí. para ser contenidos, acompañados, abrazados. Sí, de hecho, hay varios estudios de cómo, conforme nosotros nos hacemos mayores, este, los círculos sociales de los hombres se tienden a ser más chicos, específicamente los hombres casados, por ejemplo. Sí, O sea, los hombres casados tienden a transferir esas responsabilidades a la esposa. sí, Entonces, su círculo de amigos, o sea, no digo que no existan, pero se vuelve, deja de haber una, como esta, digamos, como esta red de apoyo, se vuelven conocidos. O sea, claro. gente con la que alguna vez te viste y demás, el güey del fútbol, el güey del trabajo y demás, pero no hay esta, como tú dices, esta conexión, esta profundidad en esas relaciones, porque todo eso se transfiere a la esposa, ¿no? O sea, Sí. ¿quién es mi amiga? Mi esposa. ¿Quién puede saber de mis preocupaciones? Mi esposa. O sea, no está mal. O sea, No, no, no. pero conforme te vuelves mayor, se muere la esposa. Y te quedas solo. Y Exactamente. sabes que también hay un concepto que se llama mind keeping, que es que las mujeres sostenemos la salud emocional de toda la familia. Porque pasa, y bueno, yo soy ejemplo de eso, ¿no? O sea, pasa algo con mi adolescente y mamá y me cuenta todo el drama y bla, 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 ¿no? Y tengo que acompañar. Y pasa algo con la chiquita, porque, bueno, los problemas, como decía mi mamá, hijos grandes, problemas grandes, ¿no? Sí, Con la claro. chiquita, pues, ay, que esto, y acompañar. Mi esposo llega y acompañar. O sea, las mujeres sostenemos también las emociones de nuestros vatos. Sí, O sea, no nada más cuidamos el hogar, cuidamos de su salud, cuidamos su salud mental, porque ellos tampoco se hacen cargo de eso. sí. Entonces, bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero sí me parece como complejo, ¿no? O sea, que los hombres no se abran a sentirse vulnerable, a expresar el miedo, porque mira, yo Jesús le tengo fe a las mamás que me siguen, muchísima, porque muchas ya están interesadas en este tema. No empecé hablando de este tema,
No, yo hablaba de maternidad y enseñaba lo que hacía en el día y de repente mi cuenta ha ido cambiando. Sí, Y como ha ido cambiando, han ido cambiando mis seguidoras. Algunas se fueron, otras se quedaron y han ido creciendo. Y de repente ven taller y vienen al taller de masculinidades. Y yo les digo, no vamos a poder solas completamente, pero somos ahí un factor de cambio, sí, por ¿no? supuesto. Estamos empezando. Y ellas a veces dicen, pero es que es muy difícil porque el entorno, o sea, yo como crío un niño sensible en un entorno Que te que lo va a ese sensible, castigar por ser exactamente. sensible. Y yo las entiendo, yo soy mamá de niñas, pero yo digo, sí, o sea, tienen un reto bien cañón. ¿Tú qué les podrías decir a esas mamás, Jesús? Una, gracias. Qué chido que estén pues en este plan, ¿no? De criar varones, mejores varones, ¿no? Mejores vatos. No es una tarea sencilla. Yo también en retrospectiva lo vi con mi mamá. Ella tuvo que criar a 4 hijos. Prácticamente la labor de crianza fue de ella. Y creo que, te digo, o sea, cualquier hombre va a saberse afortunado de tener mujeres así en su vida cuando las haya. O sea, yo en este momento te puedo decir, yo he conocido feministas con las que estuve en desacuerdo en todo. Sí. O sea, en todo, en absolutamente todo, en que nos pudimos hasta discutir fuertemente y de todos modos, ya te puedo decir que de ella aprendí algo, que de ella encontré algo, que de ella me di cuenta de cosas en mí que no conocía o que tenía, a lo mejor las interpretaba desde otro prisma, ¿no? Entonces, creo que como mamás tienen una chamba titánica porque pues la crianza no ha cambiado ese tema de los hombres involucrándose en la crianza. Va a ser difícil. Eso, pues, tú ya lo viste, ellas ya te lo dijeron. ¿Qué les podría decir yo? Creo que el factor primordial aquí es la paciencia. O sea, genuinamente yo lo veo. O sea, criar niñas me parece más sencillo en cuanto a la directriz de decir, acuérdate que te tienes que defender de esto. Pero decirle a los hombres de que se defiendan es ponerlos en un mundo en el que o no van a ser aceptados por otros hombres, que es lo que usualmente quieres tener en tu vida también, o quienes los acepten, a lo mejor no los acepten tanto, ¿no? O sea, entonces, ese tema sí creo que hay que ser muy pacientes con los niños que están creciendo, en general, o sea, niños, niñas, pero creo que con los varones la paciencia va más al tema de entender que sus dinámicas sociales van a ser más complejas en el sentido de que no se pueden decantar por una decisión tan sencillo como a lo mejor las niñas, ¿no? Las niñas, tú lo ves, o sea, ellas llegan, a lo mejor hacen grupito con las niñas y no tienen que desapegarse de ese grupito de niñas por cómo se sientan. Los hombres a lo mejor sí van a tener que hacer eso, ¿no? O sea, a lo mejor este niño que tú estás criando va a llegar y decir, es que no me gusta cómo se relacionan los otros niños. Y hay muchos hombres así, ¿eh? O sea, tú mismo lo nombraste al principio, a mi esposo también de pronto le cuesta, de que, "Ay, es que estos güeyes, ¿no?" Y hay hombres que van pintando su raya y dicen, no me siento tan a gusto aquí. Pero como adulto es más sencillo. O Claro, sea, pero como niño dices, güey, yo quiero sí, jugar fútbol con estos güeyes. sí. O sea, pero si yo les digo que no me gusta cómo juegan o cómo jugamos fútbol, pues ya no me van a invitar a jugar fútbol, ¿no? O sea, eso, Es un tema de sí, o pertenencia. sea, y eso es un tema en el que no vas a poder decidir por él, ¿no? O sea, tú lo puedes educar y transmitir, acuérdate que esto está mal, por esto, esto y lo otro, pero si ya ahí él decide pertenecer, va a decidir pertenecer, ¿no? O sea, Claro. y no le vas a cortar eso nomás porque dices, no, es que está siendo machista. Pues sí, pero tienes que llegarle por otro lado, ¿no? O sea, ¿cómo puedes hablar con esos otros niños, por ejemplo? O sea, ¿cómo puedes hablar con los papás, las mamás de esos otros niños, ¿no? O sea, Sí. sí son temas que a lo mejor se van a salir del tema del hogar, o sea, de la plática del hogar, pero también te digo, por eso te digo que es una chamba titánica, o sea, no es algo tampoco que vas a poder decir en la junta de padres, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque te van a decir, ¿eso qué tiene que ver con lo que, o sea, pero a lo mejor es algo que se tiene que hacer. Oigan, mi hijo me llegó con esta preocupación. No digo que sus hijos estén mal, pero ¿qué piensan? ¿Qué creen que sucede? O sea, te digo, son temas que no vas a poder resolver de tú a tú con tu morrito en ese momento,
porque tampoco le vas a decir, no, no te juntes con ellos si realmente no le hacen nada. ¿Sí me explico? O sea, Sí, sí. pero a lo mejor a él no le gusta esa dinámica de ponerse nombres, por ejemplo, o sea, de ponerse apodos, de hablar mal de las niñas, De o sea, aventarse, de aventarse, o pegarse. sea, Sí, eso sí es algo que tú sí puedes como ahí, pues diles que no te gusta. Es que la otra vez que les dije, pues ya no jugué fútbol. Híjole, o sea, ¿qué le vas a decir? Ahí es donde, digamos, creo que va a haber la complejidad, que quizá, no digo que no exista, pero que quizá a lo mejor criar niñas es de otra manera, ¿no? O sea, hay otras complejidades más, sí, hay otros retos, hay ¿no? otros Porque es retos. el miedo de que le hagan algo, Exactamente, o sea, que salga y tome y pero pase y con el varón es, no quiero que crezca así. O sea, creo que yo les diría eso, o sea, la paciencia de también entender que a veces te va a tocar soltarlo, o sea, no vas a poder decirle no y ya, porque, pues te digo, creo que es algo que hemos escuchado desde que somos niños también nosotros, lo van a hacer, güey. O sea, sí, claro, eventualmente van a llegar a un grupito de personas que qué chido que tu hijo tenga las herramientas para decir, no, no quiero hacer eso, y se aleje, chingón. Este, habrá cosas en las que va a decir, ok, por los compas, ¿no? O sea, porque sí, pasa, o sea, y creo que lo importante es ser pacientes. Sí creo que ser firmes con las cuestiones que tratamos de inculcar en casa, pero sí, o sea, no flexibles de permitir, flexibles de saber que lo van a experimentar. claro. Y a lo mejor el que tenga un espacio en casa donde pueda llegar a decirte, oye, mamá, pasó esto, híjole, lo hice porque mis compas lo hicieron, no me siento tan chido. O sea, va a cambiar la conversación, ¿no? A llegar a un lugar en donde le digan, eso no se hace y no se hace y no se hace, Claro, pues lo va a hacer y no te va a decir, ¿no? Pese a que le haya salido mal, a lo mejor no le gustó qué sucedió, ¿no? O sea, entonces creo que es eso, ¿no? O sea, ser pacientes, ser flexibles, o sea, nada que creo que no estén haciendo en este momento, porque creo que si ya se acercaron a tus talleres, están sí, 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 en esos entendidos, pero que sí a lo mejor la cuestión social de sus niños varones, va a ser más demandante de la observación, ¿no? sí, Que a lo mejor en otras circunstancias. claro. Bueno, yo agregaría, Jesús, que se necesita también mucha valentía, ¿no? Para ir contra la corriente. Sí, O sea, mucha valentía para criar niños sensibles, empáticos. O sea, y no nada más niños, ¿no? También niñas, sensibles, empáticas. Y también, sobre todo, hacerlas conscientes de que al único batito que tenemos que educar es a nuestros hijitos, ¿no? sí, Entonces, ahí sí podemos hablar, dialogar y hacer un acompañamiento sensible y consciente, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. Jesús, muchas gracias por esta plática. Dinos tus redes sociales para que mis seguidoras te ubiquen, te puedan leer, te escuchen. Muchas gracias. Pues en todos lados me encuentran como Vato en Deconstrucción, Instagram, TikTok, Facebook, también en YouTube, ahí estoy. Por ahí me pueden encontrar. Te digo, ahorita ando inactivo por temas de trabajo y personales. ¿Pero lo vas a retomar o Espero que ok, sí, sí, ok, sí, sí. ok, Sí, ahorita estoy como en el proceso de adaptarme a mi nueva vida laboral. ok. Entonces, pero así me pueden encontrar, Vato en Deconstrucción. Y pues nada, muchísimas gracias, Pau, por invitarme. Siempre es un gusto platicar, compartir espacios así Gracias. chiditos. Y muchísimas gracias. Gracias por venir, Jesús. Muchas gracias a las y los que se conectaron y nos vemos en un siguiente episodio.